Viviendo los tiempos de la sospecha y la desconfianza, lo común es que todo aquello que propenda un cambio en la nación, para algunas personas de antemano merece la severa condena del rechazo. Y lo grave es que viviendo momentos tan angustiantes, cuando el crimen organizado tiene sitiado a la sociedad, haya sectores que no perciban el grave peligro que se cierne sobre nuestra nación. Hay un espíritu para satanizar las disposiciones y las medidas que se pretenden introducir para enfrentar esta era de violencia que podríamos ver agravada dentro de poco tiempo, igual que está aconteciendo en países vecinos y otros no tan vecinos como Colombia y México. Pero lo que se impone son las burdas descalificaciones a las medidas que más temprano que tarde deberán tomarse, nada más que de nuevo se hará cuando ya el terreno esté más abonado por la violencia. Es difícil que toda la sociedad tenga una visión simplificadora de los acontecimientos que se avecinan, pero lo que sí hay son sectores tan obnubilados por la política sectaria que no son capaces de vislumbrar el peligro, ni siquiera por defensa propia. El escenario hondureño tiene muchas esperanzas, las acciones del gobierno son contundentes en materia de seguridad, pero a medida que el gobierno endurece sus acciones, también habrá reacciones cada vez más violentas, lo cual es inevitable. Pero esto solo es el reflejo de que si por un lado tenemos al gobierno con la mayor voluntad de decisión política para actuar, por el otro lado están los grupos delictivos cada vez más vibrantes con el colofón de la muerte, regándola por las diferentes calles del país. Esta situación de gravedad no se podrá enfrentar con el estilo de la vieja política socarrona de dejar hacer, dejar pasar, porque sacar a Honduras de este atolladero de crispación y mortandad requiere de decisión y voluntad política de las autoridades gobernantes. Requiere de una nueva política donde no importan lo que digan los sectores de oposición, que como están las cosas en Honduras, es una oposición empaquetada en el viejo discurso de que no hay que dejar hacer todo lo que el gobierno quiere, porque eso es dejar lo que se salga con la suya. Constatado el hecho de que la oposición actual camina más en dirección al interés político particular y de grupos y no en defensa del interés nacional, es bueno advertirle a la población que un crecimiento de la avalancha criminal requiere de la presencia militar para poder enfrentar la amenaza. La situación actual de la Policía Nacional no la hace un cuerpo policial con capacidad para enfrentar la amenaza. Es imprescindible la presencia militar y en este sentido la Policía Militar es un imperativo. Lo incoherente es que los dirigentes de los diferentes sectores de oposición no midan entre la conveniencia de sus propios intereses y la gravedad de la situación por el avance de los grupos delictivos y criminales, porque pareciera que la glotonería por volver al poder ciega a ciertas personas que a pesar de su capacidad académica, cuando actúan como dirigentes políticos, lo hacen con un pensamiento difuso, influyendo más hacia lo que favorece a los grupos del crimen organizado que a lo que necesita la sociedad. El rechazo a la pretensión de constitucionalizar la policía militar es un mensaje positivo, pero para los grupos del crimen organizado, que fueron los que más han de haber aplaudido el rechazo de la mayoría parlamentaria, porque comprobaron que la sociedad hondureña está tan confundida que sus dirigentes políticos todavía no aciertan a entender, porque lo desconocen, que los espacios que han sido ocupados por las agrupaciones delictivas y criminales son alarmantes. Y esto para ellos, los grupos delictivos, es muy bueno. Es muy bueno porque saben que seguirán teniendo a su merced a la ciudadanía, mientras tanto el gobierno se quede actuando solo, teniendo en contra a una oposición que trabaja por oponerse a todo aquello que proviniendo del gobierno recibirá el rechazo de una mayoría parlamentaria que luce muy entusiasmada con el papel de bloquear todas aquellas acciones que no lleven la aprobación de los opositores. En este sentido, quienes hoy trazan el destino de Honduras de manera apresurada y sin la menor consideración a la gravedad del avance de los grupos delictivos, no son todos los militantes de los partidos de oposición, sino unos pocos dirigentes que tienen nublada la mentalidad porque el interés de ellos no está sincronizado con el interés de la población. Entonces, como decíamos al principio, por un lado tenemos a un sector practicando una política nueva, acorde a la necesidad de enfrentar el peligro que representa el acecho criminal, pero lamentablemente por el otro tenemos a un sector formado por dirigentes que están aferrados a la vieja práctica de la política antigua, donde lo importante es darle palos al gobierno, aunque al final quien lo recibe es el pueblo. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 30 de enero del 2015. Buenas noches.